Tenemos que entender cuáles son los principales retos del sistema de pensiones. Por lo tanto, un sistema de reparto tiene 3 retos esenciales. El primero es el demográfico y se habla poco de él. Vivimos cada vez más tiempo. Una persona que haya cotizado 30 años más o menos consume más o menos en los primeros 12 años de su vida todo lo que ha cotizado en su vida laboral, y además de que vivimos muchísimo más, la familia cada vez son menos personas. La unidad familiar ha reducido muy significativamente su número de personas. ¿Qué significa esto? Que las personas que contribuyen al sistema son menos y las personas que perciben pensiones del sistema son más. Hay otro reto que es el económico. Muchas veces cuando se habla de las pensiones, se habla de las pensiones en cantidad absoluta y no hablamos de cómo se pagan las pensiones. Lo más importante en un sistema de reparto y en cualquier sistema, sea de capitalización, es decir, de aportaciones personales que se van a una cuenta personal, o de reparto en el que todos pagamos a un ente que después reparte, en cualquiera de los sistemas, la realidad es que la única manera en la que se consigue que ese sistema sea sostenible y que crezca y que mejore la remuneración en las pensiones es con mucha mayor inversión, mucho mayor empleo y mucho mayor crecimiento. Son los 3 factores más importantes de la parte económica. Por lo tanto, cuando miramos el paro en España o en otros países y miramos a la vez las pensiones, en realidad son dos partes, 2 caras de la misma moneda. Hay que crecer mucho más, hay que tener muchísima más inversión, atraer mucha más inversión y con ello mejorar la posición de un sistema. Tenemos que entender que las pensiones no son algo estático, es decir, que nosotros, como vivimos cada vez más tiempo, tenemos que conocer la realidad de nuestro factor demográfico. Vivimos un periodo en el que se habla de las pensiones como si fueran un sueldo. Sin embargo, las pensiones no se crearon para que fuesen un sueldo, se crearon para que fueran un complemento al ahorro generado durante la época laboral. Claro, si se convierten en una especie de salario, ¿cómo se cubren los agujeros del sistema de pensiones? Fundamentalmente vía impuestos y fundamentalmente vía deuda. ¿Y qué es lo que genera después? Pues que las personas que están contribuyendo al sistema hoy, que pagan las pensiones de las personas que están jubiladas hoy, en el futuro se ven abocadas a tener una pensión más baja y además a tener una pensión que se puede poner hasta en peligro, ¿de acuerdo? Porque que lo garantice el Estado no hace que las pensiones sean mayores. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, yo creo que es muy evidente, de Francia, un país en el que se han puesto impuesto tras impuesto para, entre comillas, financiar las pensiones y, oh sorpresa, no podíamos ver de otra manera la realidad de que, además de subir esos impuestos, las pensiones se han reducido, se han bajado más de 5 veces. Todos conocemos el ejemplo de Grecia. Todos los excesos que se generan en un momento vienen después en mayores recortes. Por eso hay que tener un sistema que analice muy bien esa realidad demográfica del país, que además consiga unos recursos suficientes para poder atender, por ejemplo, a las pensiones que no son contributivas, las de aquellas personas que no han contribuido por razones diferentes, viudedad, etcétera, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que lo que es un sistema de solidaridad solamente puede ser un sistema de solidaridad si todos los que participan de él lo que generan a la vez es un entorno de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. El agujero en la seguridad social que se crea porque hay muchísimas más personas jubiladas recibiendo una prestación que personas contribuyendo, ese agujero solamente se puede reducir desde una política de atracción de inversión. No lo podemos pensar desde un punto de vista restrictivo, extractivo y confiscatorio. El otro problema muy importante es que hay que poner soluciones realistas para que los ciudadanos no perciban que lo que ponemos en marcha es un sistema de incentivos perversos en el que los jubilados
se creen que la pensión se la sube o se la baja el gobierno. Tiene que ser un sistema perfecta y absolutamente diáfano y transparente para que los ciudadanos sepan qué es lo que están cobrando y por qué lo están cobrando. Por lo tanto, de cara al futuro, lo más importante en un sistema de pensiones es que tengamos en cuenta la realidad demográfica, la realidad del empleo, la realidad económica del país y, lo más importante, junto con todo ello, que sea un sistema desligado de las interferencias y de las injerencias del poder político. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de pensiones, hablamos de un sistema normalmente de reparto, pero no tiene por qué ser un sistema de reparto, es decir, un sistema público en el que lo que cotizamos cada mes vaya a una caja común en la que las personas que están jubiladas hoy reciben dinero de los que están trabajando hoy. Se puede tener un sistema perfectamente lógico de capitalización, mixto, etcétera, ¿no? Lo hemos visto en países nórdicos, en los que tienen un sistema de capitalización en el que ponemos nuestra cotización para después recibir nuestro ahorro una vez que nos jubilemos, o sistemas mixtos en los que hay una parte que aporta el Estado y otra parte que aportamos nosotros con nuestra cotización. La situación actual del sistema de pensiones en España es el resultado necesario de una serie de malas decisiones que se han mantenido en el tiempo. Y quiero destacar dos aspectos de esta frase, ¿no? En primer lugar, las malas decisiones. Son malas decisiones. En primer lugar, la primera mala decisión fue a la hora de elegir entre un sistema de reparto, que es el de que pague el que viene detrás, que es el que tenemos, o un sistema de capitalización. El sistema de capitalización lo explicó muy bien el primer informe del Instituto Juan de Mariana, que se llamaba Hacia una sociedad de propietarios, donde explicaba pues, que a lo mejor en lugar de erigirse el Estado como el garante de las pensiones del futuro de las personas que han estado trabajando toda su vida levantando el país, a lo mejor sería bueno educar o permitir que se desarrolle una cultura de ahorro e inversión por parte de cada una de las personas que trabajamos para levantar el país durante todos los años de nuestra vida, de manera que esos ahorros se inviertan, ¿no? Siempre se ha denostado mucho este sistema de capitalización porque todo lo que empiece por capital ya suena mal, para empezar, y luego porque de nuevo aquí triunfa esta especie de superioridad moral y económica o en cuanto a las decisiones económicas del Estado, ¿no? Todo lo que hace el Estado está bien, el Estado sabe mejor que nosotros dónde invertir, todo lo que no sea estatal te van a engañar, etcétera, ¿no? Como si el Estado nunca engañara, o sea, como si los gobiernos, tanto unos como otros, no nos hubieran defraudado y no hubieran alimentado este sistema que básicamente es insostenible, ¿no? Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo que quiero destacar es que cómo se ha mantenido el tiempo. Se ha mantenido el tiempo porque se han hecho una serie de retoques paramétricos, de esta especie de maquillaje por parte de economistas, muchas veces con muy buenas intenciones, que son expertos técnicos en el mantenimiento de modelos, pero que no han tenido en cuenta una de las características más importantes de la economía y de la sociedad en general, que es el dinamismo. Es decir, no fueron capaces de incorporar un cambio en el modelo social, en el tipo de familia, en la evolución demográfica, etcétera, y esta sucesión de retoques paramétricos que no han servido nada más que para achicar un poquito el agua, pues no han solucionado el tema principal de nuestras pensiones, que es un sistema insostenible. Es muy interesante lo que comentas, porque claro, nos repiten constantemente que el sistema solamente puede ser estatal y que el Estado es el que sabe exactamente lo que tiene que invertir, y después a la vez son los mismos Estados los que entran en esos enormes déficits estructurales. El mayor riesgo del sistema de pensiones es el desequilibrio que se produce entre el número de activos y cotizantes y el número de pensionistas. Cada vez hay más pensionistas, cada vez hay menos activos, la esperanza de vida, gracias a Dios, cada vez es mayor, con lo cual no solo hay un mayor número de personas de las cohortes nacidas en el baby boom que se van a ir jubilando,
de manera muy importante, con lo cual aumentará el número de pensionistas, sino que el número de personas que entran al mercado laboral es un número menor debido a que el número de nacimientos en las generaciones posteriores disminuyó. Por tanto, hay un problema de sostenibilidad, porque nuestro sistema es un sistema de reparto, es decir, quienes están trabajando hoy están sosteniendo las pensiones de los pensionistas de hoy, generan unos derechos, devengan unos derechos para cobrar pensión en el futuro, pero no es un ahorro directo que introducen ellos en una cuenta a su nombre en el sistema de pensiones. Eso sería un sistema de capitalización, que también puede ser público, por supuesto. Cuando hablamos del sistema de reparto al que estamos acostumbrados en España, la gente siempre quiere solucionarlo, o parece ser en el debate político la única solución, solucionarlo vía impuestos. ¿Tú crees que esa es la solución, al fin y al cabo? Desde luego, esto no se soluciona con más impuestos. Más impuestos es el camino directo a desincentivar el empleo, y el empleo es lo que puede sostener el sistema si se logra crear más puestos de trabajo y generar más cotizantes, por tanto. Entonces, no se soluciona con más impuestos, y las cotizaciones sociales, aunque formalmente no son un impuesto, funcionan como un impuesto. Es más de un 30% sobre la base de cotización del trabajador, lo que eleva el coste laboral, y por tanto muchas empresas se ven obligadas a no poder contratar por esos costes, con lo cual podrían contratar si hubiese unos costes menores. Eso generaría más puestos de trabajo, eso incrementaría la cotización y aumentando así la base con menores tipos de cotización se podría conseguir un mayor incremento de las cotizaciones. Vasos comunicantes. Estamos hablando en economía de que más empleo es la única manera de que haya mejores pensiones. No es una cosa o la otra. Y desde luego lo que no es nunca es aumentarle los impuestos a los que producen para cubrir un agujero creado por un sistema que tiene unas ineficiencias que claramente se pueden solventar teniendo en cuenta la realidad demográfica, la económica y la empresarial del país. Bueno, pues le diría que la seguridad social, sin el chute que le da el gobierno de España a través de los presupuestos, tiene un déficit de 33.000 millones de euros. Eso les diría, es decir, que es insostenible, que el sistema de pensiones basado en el de reparto actual, por lo menos, necesita una tasa de paro que no sea del 13%, y que hay que pensar en los pensionistas presentes, pero también en los futuros. Esa es la verdadera solidaridad intergeneracional. Cuando hablas de solidaridad intergeneracional, y uno de los temas que más nos ponen encima de la mesa es, escuchamos con cierta regularidad que había una enorme caja en la seguridad social y que esa se ha consumido y que la culpa es del gobierno de turno, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente que ese superávit que tenía la seguridad social ha pasado a déficit por un problema demográfico? Bueno, es por un problema demográfico, Daniel, pero también es por un problema de estancamiento económico. Es decir, un sistema de reparto como el actual puede funcionar bajo dos supuestos. El primero, que la tarta siga creciendo, es decir, que crezcamos desde el punto de vista económico y que los salarios sean más mayores cada vez más mayores, para poder pagar unas pensiones cada vez más mayores. Y el segundo, oye, que la parte baja de la pirámide no se estreche cada vez más. Es decir, lo que no puede ser es que haya cada vez menos trabajadores con unos sueldos más ajustados, pagando a más pensionistas y con unas pensiones mayores. Eso es difícilmente sostenible, y hay que actuar sobre los dos aspectos, no solo sobre uno, ¿no? Y con lo cual, por ejemplo, lo último que hemos oído, la revalorización de las pensiones con el IPC, pues es una irresponsabilidad, es mentira a los ciudadanos, porque es absolutamente insostenible. Ya se come el 40% del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad, y lo segundo, atajar los problemas reales, no ir al titular.
Hola y bienvenidos a Economics de nuevo. Vamos a seguir hablando de pensiones después de estos análisis de tres grandes economistas, y me gustaría ir sobre unos cuantos gráficos que nos pongan un poco en el centro de la discusión en lo que supone el sistema de reparto que existe en España, que vuelvo a repetir, es un sistema en el que las pensiones de las personas que cobran hoy las pagan las personas que están trabajando en este momento. Este primer gráfico nos muestra el gasto en pensiones en general. El gasto en pensiones en España ya supone aproximadamente el 12% del Producto Interior Bruto. Es un gasto que ha ido aumentando significativamente durante todos estos últimos años y en el que ese aumento ha ido generando la razón por la que se ha reducido hasta entrar en déficit lo que se llama la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones que ahora mismo está básicamente financiada con mayor nivel de deuda. Si vemos este siguiente gráfico que vais a ver en un momento, muchas veces cuando hablamos del sistema de pensiones, aquí muestra el BBV la diferencia entre gastos e ingresos. Los ingresos han estado subiendo y han estado subiendo de manera muy importante. Se han subido impuestos, ha aumentado la actividad, ha habido cierta mejora económica durante todo ese periodo y sin embargo, si veis el gráfico, se queda claro que desde aproximadamente finales del 2010 los gastos suponen mucho más que los ingresos. Si los gastos suponen mucho más que los ingresos, se va consumiendo esa hucha de las pensiones y por lo tanto ahora mismo estamos en un déficit, que se puede denominar estructural por un factor adicional que vamos a ver en el gráfico siguiente. En el gráfico siguiente os vamos a mostrar ese déficit de la seguridad social, ¿no? El déficit de la seguridad social empieza a aumentar de una manera muy importante hasta llegar a los 33.000 millones de euros. Fundamentalmente, ¿por qué? Pensad qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido, hablábamos antes de la importancia del empleo, del crecimiento y del factor demográfico. Los tres factores han ido en contra de la sostenibilidad del sistema en los últimos años. Crecemos bastante menos, estamos muy lejos de los niveles prepandemia, los gastos siguen aumentando y además sigue teniendo España la mayor tasa de paro de la OCDE, un gran problema en un sistema de reparto. Vamos al siguiente gráfico y vamos a analizar el factor demográfico del que tanto y tan poco se habla, es decir, del que tanto se habla entre los economistas y de lo poco que se habla entre los políticos. Esta pirámide de población muestra cómo, básicamente en España, la parte baja de la pirámide, que es la gente más joven, se ha ido reduciendo de una manera muy importante. Y aquí se muestra la evolución desde 1995 hasta el año 2022 y las expectativas de cara al 2072. En este gráfico podéis ver cómo el factor demográfico no va a mejorar, o por lo menos no se estima que vaya a mejorar en los próximos años. Por lo tanto, hay que trabajar sobre el factor económico, que es, como hablábamos antes, crear mucho más empleo, crecer mucho más, tener empresas mucho más grandes. Se castiga al crecimiento empresarial y es un factor esencial para poder pagar mejores pensiones y sobre todo pensiones más sostenibles en el futuro, porque también significa mejores salarios, etc.